Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema la parábola de la viuda del juez. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús les contó a la gente la siguiente parábola. Les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y siguió Jesús diciéndole a la gente: esto lo dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Pues les digo que los defenderá sin demora. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que esa viuda, por su perseverancia, consiguió que el juez malo le resolviera su problema. Y si ese juez malo, por la insistencia de esa viuda, le resolvió el problema, ¿cuánto más haría Dios con nosotros, que es un Dios bueno, que es un Padre espiritual bueno? Para ello, solamente tenemos que perseverar en el cumplimiento de la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si nosotros perseveramos en el cumplimiento de la palabra de Dios, volveremos al reino de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a la gente y le dijo: pero cuando el Hijo del Hombre venga, esto es Jesucristo, ¿encontrará todavía fe en la gente de esta tierra? Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la maldad se está apoderando de la gente de esta tierra, que el pecado se está apoderando de la humanidad y que si nosotros no cambiamos de rumbo, nos vamos a perder todos. Y para evitar que todos vayamos al infierno, debemos recibir y poner en práctica la palabra de Dios. Porque cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nos limpiamos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibimos el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedamos facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Lucas, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús les contó a la gente otra parábola y les dijo: dos hombres fueron al templo a orar, un fariseo y un cobrador de impuestos para Roma. El fariseo
se puso de pie y comenzó a orar así: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y Jesús siguió diciéndole a la gente: Pues les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que a sí mismo se humilla será engrandecido. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que no basta con asistir a las iglesias, que no basta con alabar a Dios, que no basta con ayunar, que no basta con llevar el diezmo o llevar ofrenda a las iglesias. Que lo importante para Dios es que los hombres y las mujeres que vivimos en esta tierra manifestemos un arrepentimiento verdadero, y que a partir de ese arrepentimiento verdadero sigamos aplicando la palabra de Dios, porque solamente los hombres y las mujeres que aplican la palabra de Dios se limpian de pecados, y al quedar limpios de pecados reciben el bautizo del Espíritu Santo, y al recibir el bautizo del Espíritu Santo quedan facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Lucas. Un hombre rico habla con Jesús y dice la palabra de Dios que en una ocasión un hombre rico le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, que es Dios, y está en el cielo. Y siguió Jesús diciéndole al hombre rico: ¿Ya sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, y honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre rico le dijo: todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esta expresión del hombre rico, Jesús le dijo: pero todavía te falta una cosa. Vete a tu casa y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Y dice la palabra de Dios que cuando el hombre rico oyó esto que le dijo Jesús, se puso muy triste, abajó la cabeza y se fue a su casa sin pronunciar una palabra. Y después que el hombre rico salió, Jesús mira a la multitud y dice: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas,
porque lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en esta tierra se mantengan concentrados en la riqueza material de este mundo, no podrán entrar al reino de Dios, porque solamente entrarán al reino de Dios los hombres y las mujeres que aplican la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que la multitud que escuchó a Jesús dijo, ¿y quién podrá salvarse? Entonces Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y luego Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todas las cosas materiales de este mundo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo venidero, esto es, en el reino de Dios, recibirá la vida eterna. Aquí vamos a hacer otra aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que en este mundo cumplen con la palabra de Dios, recibirán en este mundo todas las cosas materiales que necesitan para vivir, pero además tendrán la oportunidad de entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de cumplir con la palabra de Dios para que volvamos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 18 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús sana a un ciego en Jericó. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó, ¿qué sucede? Y la gente le dijo, que Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Y entonces el ciego gritó con fuerza diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante comenzaron a reprender al ciego para que se callara, pero el ciego gritaba con más fuerza, diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús lo escuchó, se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tenía cerca, le preguntó, ¿qué quiere que haga por ti? Y el ciego le dijo, Señor, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque ese ciego de Jericó recobró la vista por la fe que tenía, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El ciego tenía la certeza de que Jesús podía devolverle la vista, aunque no lo estaba viendo. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Cuando hay fe, todo se consigue. Con esta parte hemos finalizado
el análisis del capítulo 18 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.